Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en este panel sobre micronutrientes y sus funciones dentro de nuestro sistema de producción. Yo voy a ser simplemente muy breve, agradecerles tanto a Martín y a Fernando la posibilidad de que contemos con sus presentaciones en el día de hoy. Van a ser 2 presentaciones y después vamos a tener ese tiempo de preguntas, esperamos que tengamos ese tiempo. Y simplemente quería dejarles como introducción que todos sabemos que los micronutrientes forman parte de aquellos 17 nutrientes esenciales que hacen a los cultivos y obviamente son una parte importante de esa nutrición, tanto como los otros. Pero obviamente los estamos sumando a lo que, si ustedes quieren, podemos llamar que es un paquete de producción nutricional, en el cual estamos entendiendo que el manejo de los macronutrientes, y fundamentalmente en nuestro sistema de producción extensivos nos referimos a nitrógeno, fósforo y azufre, ya está ajustado y es el adecuado para cada lote o cada ambiente en el cual estamos trabajando. Así que vamos ahora enseguida a las presentaciones de Fernando y de Martín para ver cómo podemos mejorar y ajustar aún más ese manejo nutricional del sistema de producción en un año difícil para tratar de mejorar tanto las producciones como las rentabilidades en los cultivos en los cuales estamos trabajando. Así que, Fer. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a tratar de hacer una presentación general acerca del problema de los micronutrientes, básicamente con lo que hay investigado, que es en región pampeana. Voy a presentar un resumen que hemos realizado, que se lo voy a presentar en un congreso de suelos, pero básicamente para introducirnos un poco en la idea de la tecnología del uso de micronutrientes, ¿no? En esta presentación básicamente vamos a discutir cuál es la respuesta a la fertilización con micronutrientes en los principales cultivos, soja, maíz y trigo, la información con que contamos, la que tenemos, en la región pampeana núcleo, que está dominada por argidoles y o apludoles. Ese es el lugar geográfico donde vamos a buscar los ensayos, por lo menos lo que voy a presentar yo. Quiero hablar un poco acerca de los requerimientos de los micronutrientes de los principales cultivos, cuántos que se requieren. La disponibilidad en el suelo, todos sabemos que los nutrientes, una parte es la demanda, otra parte es la oferta que hay en el suelo. Y otro, ¿qué son las herramientas de diagnóstico que hasta ahora tenemos, o que contamos, o que podemos contar? Para el análisis de la respuesta de micronutrientes en la región pampeana, hice un pequeño metaanálisis de información que ya está publicada, e hicimos comparaciones entre la aplicación con y sin la aplicación de micronutrientes. Está mezclado un montón de ensayos, momentos de aplicación, tal vez Martín después se dedique un poco a detallar esto, pero básicamente para ver la magnitud del problema. En este metaanálisis incluí estudios en donde se podía identificar el efecto puro del nutriente. Ustedes saben que hay muchos ensayos en los cuales se ven mezcla de micronutrientes. Yo traté de sacar solo aquellos en los cuales podemos ver el efecto puro. Y analicé el caso de boro, zinc y la asociación cobalto-molibdeno en soja, el boro y zinc en maíz y en trigo, ¿no? Para que vean acá una idea acerca de, esto fue el número de estudios, experimentos propios, experimentos en publicaciones de estos diferentes nutrientes. Básicamente, para que vean cómo vemos este tipo de gráfico, lo que está graficado acá es el rendimiento del testigo sin la aplicación, el rendimiento en el eje Y es el rendimiento que obtuvo el cultivo cuando se lo fertilizó con el micronutriente en cuestión, en este caso fue zinc en maíz, lo que está en la línea punto y la línea 1-1, perdón. La línea 1-1 significa que si no hubiera respuesta o todos los puntos serían iguales al testigo, caerían sobre esa línea. Y lo que yo tracé fue una pendiente de los puntos entre estas dos relaciones. La pendiente es una línea, perdón. La pendiente de esa curva nos indicaría una magnitud relativa de cuánto sería el incremento. En este caso, la línea se diferenció significativamente de la 1-1 y nos da que en promedio este conjunto de ensayos, esto es muy sensible, en un conjunto de ensayos, aproximadamente un 5% para la aplicación de zinc en maíz. Cuando hablamos de la aplicación de boro en maíz, vemos también una respuesta aproximadamente del mismo tipo. También había sido significativa en todo este rango de ensayos. Cuando hablamos en soja de la respuesta a cobalto y molibdeno, ustedes saben que generalmente el cobalto y molibdeno viene junto con la formulación de los inoculantes para la semilla y obtuvimos una dispersión mucho más grande y si bien mucho menos respuesta, esta diferencia no fue significativa entre la curva de respuesta a la aplicación de cobalto y molibdeno. O sea que
lo que estamos viendo es que no todos los nutrientes se comportan igual. Cuando vemos zinc en soja, fíjense que también, acuérdense que en maíz habíamos visto que la diferencia era de un 5%, básicamente esta curva es significativa y no llegamos a un 3% de diferencia por aplicación de zinc en soja. Y cuando hablamos de boro en soja, esa pendiente es un poquito mayor, casi llegando a un 4,5%, siendo significativa. O sea que lo que nos está dando una idea de esto es acerca de la magnitud que tenemos de la respuesta de los micronutrientes. Estamos hablando de cosas, por lo menos en la región en que estamos trabajando, o la que abarca este tipo de estudio, acerca de la magnitud de la respuesta. Fíjense que cuando hacemos un ensayo de dosis, esto fue un ensayo que hicimos con boro, aplicación de boro y rendimiento, cuando hacemos un ensayo de dosis, fíjense que los incrementos son bien pequeños. Fíjense en este caso a 100 gramos por hectárea de boro, y fíjense que por cada 100 kilos, este sería 128 kilos lo que podremos llegar a obtener respuesta. Moderado, bajo es lo que podemos llegar a obtener cuando obtenemos respuestas significativas. Otro micronutriente en el cual yo estuve investigando o estuvimos averiguando con varios grupos de trabajo es el uso de cobalto y molibdeno asociado con manganeso. Manganeso en algún punto se lo estudió para lo que es en sojas que tenían RR, que pueden tener algún tipo de deficiencia, pero en 4 ensayos, 3 en Olivero, 1 en Marcos Juárez, no obtuvimos diferencias significativas por la aplicación de manganeso. El manganeso se aplicaba generalmente en el momento de R1. Otro micronutriente que fue muy explorado en un tiempo en Argentina fue el uso de cloruros, el cloruro de potasio. Se hicieron experimentos de cloruro de potasio bajo la hipótesis que el cloro podría ser un efecto beneficioso sobre el comportamiento del trigo, sobre todo cuando hablamos con variedades susceptibles, tendría un efecto contra las enfermedades. Estos son ensayos de muchos años, de 2001 y 2006, y se ve un incremento por el uso de acá están las dosis de cloro que se utilizaban, y es un micronutriente que fue interesante, sobre todo en la época en la cual teníamos muchas variedades susceptibles. También las tenemos ahora. Fíjense, en algún momento esa respuesta, la que hicimos a ver si era con respecto al potasio o al cloro, porque con todos estos experimentos lo que tenían eran experimentos con cloruro de potasio, o sea que la respuesta puede estar asociada a cualquiera de los dos nutrientes. Fíjense que cuando relacionamos el potasio o el cloro del suelo con respuesta a la respuesta, no teníamos ningún tipo de respuesta relativa, sí con el cloro en el suelo, lo cual nos estaría diciendo que a lo mejor este sería el nutriente que podría estar implicado en la respuesta a la fertilización. Hay un estudio mucho más viejo de Martín, en el cual él mostraba acerca de cuánto cloro en el suelo teníamos y la respuesta relativa, y se encontraba un umbral de cloro en el suelo en el cual podremos llegar a obtener. Estas experiencias fueron hechas más hacia el oeste, no al oeste de Buenos Aires más que en la zona de Regidores. En un experimento en el cual realizábamos, que yo les contaba que cuando se puso la hipótesis acerca de la respuesta a los cloruros, acerca de variedades resistentes o tolerantes o susceptibles a enfermedades foliares, bueno, este es un ensayo del año 2005 que reportamos. Fíjense, bueno, no importa los nombres de algunos cultivares que ya están fuera de uso, pero la idea era que este era un cultivar susceptible, un cultivar tolerante. Y fíjense que en el cultivar tolerante no teníamos respuesta a la aplicación de fungicidas, pero tampoco teníamos respuesta a la aplicación de los cloruros, ¿no? Pero cuando nosotros hablábamos de un cultivar susceptible, sí obteníamos respuesta a la aplicación de los cloruros. Fíjense en este nivel, cuando se incrementa la dosis de cloruro, aumentaba, aún con fungicida, sin fungicida y con fungicida, aumentaba. O sea, y cuando aplicamos fungicida, aplicamos el cloruro de potasio, se potenciaba y había un buen control y un alto rendimiento. Este fue el momento en el cual se trabajó con esta tecnología, con lo cual el cloruro, que es un nutriente muy móvil, es el más móvil de todos los nutrientes que podemos tener en el suelo, puede llegar a tener algún tipo de respuesta. Por eso uno lo podría llegar a asociar a suelos más sueltos o que tengan algún problema de lavado. Y en cuanto a trigo, había menos estudios en trigo. Este fue un estudio que hicimos en Olivero, 2 años, aplicando zinc y boro. No obtuvimos respuesta a boro, que son, por ejemplo, este de acá, boro en macollaje, o boro cerca de la hoja bandera, pero sí obtenemos respuesta significativa en 2 años con muy diferencial potencial de producción, aplicando, que es la barrita verde acá, aplicando el zinc durante el macollaje. En este caso un fertilizante líquido. Esto, para corroborar, esto es un dato de Hugo Fontanet, esto es un poquito de años atrás, y también mostraba que la aplicación de zinc en macollaje, en trigo, podría ser el momento en el cual tenemos respuesta a la aplicación de este nutriente, ¿no? Entonces tenemos un poco
el background de cómo es la respuesta a lo que podemos tener o con el set de datos que les estoy mostrando acá. Ahora, ¿cuál es el requerimiento interno de boro, zinc? O sea, ¿cuánto necesita? Yo acá les pongo una tabla para mostrarles básicamente cuánto es lo que se requiere del nutriente o del micronutriente para producir una tonelada de grano, ¿no? Fíjense, este es el mínimo, estos son los valores medios, perdón, pero fíjense los rangos de variación que tenemos cuando vemos los diferentes nutrientes. Es bastante grande el rango de variación, ¿no? Tiene que ver mucho con las cantidades que se requieren de este nutriente y muchas veces para el límite de detección. Y lo otro interesante de ver es el índice de cosecha de estos micronutrientes, y vemos que también, fíjense que son muy variables, pasamos desde un 27 en el caso del manganeso en promedio, pero hay un 38 en el boro, un 49 en el zinc. O sea, son bastantes las tasas de extracción. Pasa lo mismo cuando comparamos fósforo o nitrógeno, son diferentes las tasas de extracción y las tasas de exportación. Pero una de las cuestiones que ya vamos a ver a lo largo con otras slides es la gran variación que tenemos en los niveles de exportación. Y lo otro interesante era ver esto, porque esto es un trabajo que estamos realizando, cuando lo comparamos con las tablas de recomendación, ¿no? Si bien, fíjense las grandes diferencias que puede llegar a haber. Estas recomendaciones, ustedes todos saben, son tablas estandarizadas, hechas con un par de ensayos. Lo importante es seguir, poder explorar y poder ver la variación que existe en la relación del rendimiento y el micronutriente. Una forma de explorarlo esto, te lo he mostrado en alguna charla anterior con lo que es fósforo, con lo que es nitrógeno, es relacionar cuál es la variación que existe para diferentes rangos de rendimiento en la cantidad de zinc absorbido, ¿no? Y hace lo que es el comportamiento típico de la absorción de nutrientes. Tenemos algo que nosotros llamamos promedio, que es lo que usamos normalmente nosotros para caracterizar la extracción, pero nosotros lo que tenemos que saber siempre es que para una misma cantidad de nutriente absorbido podemos tener diferentes producciones, hablando de lo que llamamos nosotros la eficiencia del nutriente. Entonces, por ahí, con 150 gramos por hectárea de zinc, podemos llegar a producir con muy baja eficiencia una tonelada, en el caso este es de soja, pero podemos llegar hasta 3 toneladas, ¿no? O sea que muchas veces, y esto lo pongo en relación de cuando no observamos respuesta o vamos a un lugar y podemos llegar a tener respuesta a la aplicación del zinc por el umbral, etc., y no tenemos respuesta, es probable que el cultivo esté trabajando en la máxima eficiencia y existen otras cuestiones fisiológicas del cultivo que van a estar no permitiendo manifestar esa probable respuesta. Y esta otra cosa interesante es el requerimiento de 2 cultivares, de 2 híbridos de maíz diferentes. O sea, lo que vimos recién fue una tabla general, esos son 2 híbridos diferentes. Fíjense, un híbrido Flint, un híbrido semidentado, Flint el colorado, ¿no? Fíjense los diferentes requerimientos que tienen. En algunos nutrientes un poco menos, pero fíjense en algunos un poco más. Fíjense en el zinc, es bastante interesante. Fíjense los índices de cosecha, por ahí son medio similares, porque es la misma especie, pero entre diferentes materiales, y esto sí lo conocemos si uno ve lo que son los trabajos de maíz, del enriquecimiento, por ejemplo, con zinc en maíz o trigo, que diferentes variedades pueden llegar a tener diferentes concentraciones y diferentes aportes de estos micronutrientes. Este es otro factor que está afectando lo que es la absorción, que yo les contaba antes, que tiene una gran variación y que puede estar afectando la respuesta diferencial de los micronutrientes. Eso en cuanto a la demanda. O sea, ya vimos cuáles son las características que puede llegar a tener la demanda de micronutrientes. ¿Qué tenemos con respecto a la oferta de micronutrientes? Este es un trabajo que hizo la Rosa y todo lo que se barría tal en INTA Balcarce, pero haciendo con muestras de suelo. Muchos lo habrán visto, pero es una referencia bastante interesante para poder conocer cómo son nuestros suelos. Ellos comparaban el suelo prístino, o sea, un lugar no disturbado contra el lote, y mostraban bastante las diferencias. Y fíjense, lo que son los amarillos y los rojos son los sectores más deficientes, y encontramos, por lo que en ese momento se creía que eran sectores deficientes de zinc. También se hizo con boro. El boro, acuérdense que es un micronutriente que está muy asociado a lo que es materia orgánica, un nutriente que tiene bastante movilidad, se puede llegar a perder, pero fíjense que está asociado, si uno se va fijando, a lo que es la distribución de la materia orgánica de los suelos en la región. Pero también tenemos deficiencias. Fíjense, y fíjense que siempre los colores son más claritos en la medida que nos avanzamos en los sectores más productivos de la región pampeana. O sea, la demanda de la extracción tiene mucho que ver con esto. En este caso del cobre, un nutriente que tiene mucho menor concentración en suelo, también mostraba algún tipo de eficiencia, no tan marcada como lo que era boro y zinc, que son por ahí los micronutrientes que investigamos más, como siempre, estamos investigando lo que tenemos el problema. ¿Y cómo lo podemos relacionar esas disponibilidades
con algún tipo de variable de suelo asociada. Y bueno, hay muchos trabajos que de Buffy Rato, Sainz Rosa está en el 2012, otro trabajo de Sainz Rosa, mostrando, por ejemplo, que el zinc disponible a 20 centímetros tuvo relación con otros micronutrientes y con la materia orgánica. El boro disponible tuvo relación con lo que es materia orgánica, con lo que es pH, con lo que es el P, con el Febray y con el complejo intercambio catónico. O sea, hay variables de suelo que están asociadas, pero fíjense que siempre se repite materia orgánica. Y ese es un factor esencial. Yo les contaba recién que el boro, por ejemplo, estaba muy asociado el mapa de boro al mapa de materia orgánica. En el caso de este zinc disponible, fíjense cómo hay algunas variables que se van repitiendo. Tiene mucho que ver con ese dato, pero es importante saber que, como ya sabemos, la materia orgánica es esencial para poder mantener la fertilidad de los suelos. Entonces ya vimos lo que era la demanda, lo que era la oferta. Ahora nos queda ver cómo identificamos que un lote sea deficiente o no. Ustedes saben que con el fósforo tenemos una buena caracterización, tenemos algunas herramientas para lo que es manejo del nitrógeno, pero ¿qué hacemos con los micronutrientes? Entonces se recomienda siempre como herramienta de diagnóstico los análisis foliares, los análisis suelo. ¿Qué es lo que más sirve para hacer un análisis? Para hacer una aplicación más eficiente, de sacar un poco más de rendimiento en el lote, tenemos que identificar si estamos deficientes o no, o si es probable una deficiencia. Esto es un trabajito bastante nuevo que hemos Barbie y tal, pues estamos trabajando gente de Olivero, Pergaminos, juntamos un montón de ensayos que teníamos en los cuales estamos evaluando los mismos tratamientos y lo hacíamos con el mismo tipo de análisis de suelo en el mismo laboratorio. Todas esas cosas juntas que necesitamos para hacer un diagnóstico. Y estoy toda una serie de ensayos. Acuérdense que este es un cuadrante, acá están los casos positivos, acá los casos sin respuesta. A través de esta metodología uno pudo determinar que aproximadamente lo que uno estimaba a través de la bibliografía de una parte por millón como un nivel por encima del cual no tendría, o la probabilidad de respuesta disminuye, pudo ser corroborada. No sé, eso fue lo que encontramos. Con lo cual tenemos una herramienta de diagnóstico de suelo bastante fuerte, como para decir, bueno, los lotes van a responder o no, aplico el micronutriente o no, hago una inversión adicional en un fertilizante que tiene un costo superior o no. Me parece que esto es importante. ¿Qué pasaba con los análisis? Y nada más. O sea, el análisis de suelo de situaciones calibradas que tengamos, tenemos lo del zinc, boro no tenemos aún umbrales, uno puede llegar a tener, decir, es bajo o alto, pero no tenemos realmente una respuesta. Entonces, por ahí se proponen como herramientas de diagnóstico los análisis foliares. Este es un trabajo interesante del que se hizo en INTA Paraná, Barbagelata y colaboradores, en los cuales muestra para diferentes lotes, ¿no? Estos eran los valores de referencia que hay en las tablas acerca de los foliares, ¿no? Esto es el porcentaje transformado en miligramos por kilogramo. Lo importante primero que quiero mostrarles es la gran variabilidad que hay. Lo importante es que cuando se aplicaron los micronutrientes, se aplicaron zinc o boro, nunca hubo respuesta significativa al rendimiento. ¿Estamos? Pero fíjense la variación, entonces por ahí fíjense los valores de referencia entre 10 y 100, entre 10 y 30, y fíjense que los valores muchas veces caían dentro de situaciones de respuesta, y la respuesta no existió. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con lo que es el análisis foliar como herramienta de diagnóstico usando valores de referencia calibrados con tablas, porque evidentemente este trabajo lo que nos está mostrando es que por más que da valores, está dentro de los valores de respuesta, no lo encontramos. Y otra interesante es acerca de la variabilidad. Este es un relevamiento que hizo García Cordón, Fernando Martínez y colaboradores hace un par de años acerca de ver cuál es el nivel de concentración de micronutrientes. Y lo más interesante es el coeficiente de variación, que si comparamos los macro contra los micro, una gran coeficiente de variación comparando, fíjense, para diferentes zonas de la provincia de Santa Fe, pero lo interesante es ver la variación que tenemos. Mucha variabilidad tenemos en el dato de micronutrientes, lo cual nos está dando ruido. Lo cual tenemos que ver que para manejar el análisis foliar tenemos que tener mucho cuidado, cosas bien calibradas a nivel local. Y otra cosa acerca de los muestreos foliares. ¿En qué momento lo realizamos? Hay mucho protocolo acerca de eso. ¿Qué estructura usamos? La hoja, en qué cultivo varía, la hoja, si el maíz, la hoja de la espiga, la hoja enfrente de la espiga, si es en la soja, en R2 con pecíolo o sin pecíolo. Hay que ver cómo es el largo de la hoja. Hay muchas cosas que están haciendo ruido dentro de lo que es el muestreo, que me parece que no es que sea inútil, sino que necesita un mejor nivel de calibración para poder usarlo como herramienta de diagnóstico. ¿Tiene alguna relación con el crecimiento de la planta? Por ahí estamos hablando de una hoja en R2, si tenemos una hoja de este tamaño, o tenemos R2 y tenemos hoja de diferente tamaño. Y sabemos que la relación, en la medida que un órgano empieza a crecer, empieza a diluir un nutriente. Entonces, la concentración puede estar definida. Entonces, no sé si fue muy rápido, pero pase esto,
tengo un minuto. Algunas conclusiones. Primero, que en los suelos de la región pampeana, que fue la región que estuvo dominada por argidoles o apludoles, la respuesta a la fertilización a micronutrientes es de baja intensidad. Ustedes vieron que los niveles, o sea, no tenemos no vimos cosas mayores, respuestas mayores al 5%, por lo menos en el set de datos que yo tenía. Existe una buena caracterización de los niveles, los principales micronutrientes en el suelo. Ya vimos el relevamiento del INTA. Sin embargo, aún no existen herramientas de diagnóstico calibradas para poder realizar la recomendación, excepto el zinc, que ya tenemos una cuestión un poco más ajustada. Otra cosa importante es que con diferentes eficiencias en el uso de los micronutrientes se pueden llegar a distintos rendimientos. Es lo que yo les mostraba, cuál es la variación que para una misma cantidad de micronutrientes absorbidos. Dada que las necesidades de estos micronutrientes son bajas, pequeñas variaciones en la disponibilidad de los nutrientes en el suelo o una mayor eficiencia en el uso pueden generar ausencia de respuesta a la fertilización. ¿Qué fue lo que contaba? Lo usamos más eficientemente y en un sitio que a lo mejor podemos llegar a tener, no la tenemos la respuesta. Son todas cosas que están jugando al mismo tiempo al momento de evaluar la respuesta. Bueno, muchas gracias y cualquier pregunta que tengan. Qué puntualidad, me hiciste quedar mal ahora. Vale. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias, Fernando, por la presentación e introducción. Si bien nos habíamos puesto de acuerdo en compartir las presentaciones para organizarnos, como yo era el último, sabía que todo lo que iba a decir yo ya lo dijo Fernando, así que podemos pasar a las preguntas y agilizamos un poco. Cuando hablamos de micronutrientes, el gran desafío para el cual me invitaron a participar acá y que me quitó más de unos días de sueño fue hablar sobre la aplicación. Fernando hizo una presentación explicándonos: hace falta micronutrientes, los micronutrientes son parte de un sistema de producción, sabemos que están en el suelo, sabemos que están en las plantas, pero nos cuesta ver resultados porque las experiencias nos están mostrando que esa gran variabilidad en sus indicadores, como también su baja magnitud de respuesta, nos lleva a limitaciones en la interpretación de su aplicación en los sistemas extensivos argentinos. Entonces, cuando planteamos la parte aplicada, es decir, creemos que hacen falta micronutrientes en la región pampeana para producir mejores cultivos, y cuando nos planteamos el desafío de entender el rol del micronutriente, empezamos a encontrar varias situaciones. Primera es que desde hace mucho tiempo, más de un siglo, producir cultivos en la región pampeana está generando una creciente demanda en el uso de nutrientes. Cada día estamos más necesitados de subsidiar a nuestros cultivos con nutrientes, con nitrógeno, con fósforo, con azufre, y la lista sigue. ¿En cuánto eran? 17, 19, 17 nutrientes esenciales, 17 elementos que hacen falta para que una planta funcione, sea planta y dé su resultado. Y cuando empezamos a hablar de micronutrientes, Fernando los introdujo bien en su importancia por la curiosidad que tenemos: zinc, boro, otros, cloro, cobalto, molibdeno, y que en los cuales hemos tenido experiencias cuyos resultados, en términos generales, y acá vamos a ver una frase de Gustavo Ferraris, nos dice: en general hay respuesta, esa respuesta es variable, y que esa respuesta es más marcada cuando estamos frente a una condición de estrés hídrico. Cuando la palabra estrés hídrico en realidad significa cuando la planta se ve más exigida en su funcionamiento, los micronutrientes parecen ser que son más frecuentes en sus aportes. Entonces, cuando hablamos de esa condición de introducción, el desafío para el cual me quería enfocar en la presentación es que veamos algunos resultados en lo que hace, en particular, a zinc y boro, cómo los estamos viendo en su funcionamiento en región pampeana a la hora de tomar decisiones de su incorporación a los sistemas de producción. Vamos a ir rápido. ¿Por qué zinc y por qué boro en esta región? Ya mostró Fernando los mapas de cómo es la distribución y que en general hay mega regiones donde los niveles de estos dos elementos serían insuficientes para alcanzar máximos rendimientos, y que eso puede responder
al deterioro que encontramos en las condiciones de la oferta de nutrientes. ¿Se acuerdan que había una ecuación que mostraba que tanto zinc como boro se correlacionaban con la oferta de fósforo, con la oferta de materia orgánica? Bueno, fíjense que evolucionamos en el tiempo, esa figura con esos puntitos nos dice, tenemos 5.700 muestras de suelo en los últimos 20 años en la región pampeana y que nos muestran que el nivel de fósforo decae. Tenemos 2.400 muestras en la región pampeana de sulfatos y que vemos que los niveles de sulfatos decaen. Uno vinculado a la fracción orgánica, otro vinculado a la fracción inorgánica. Es decir, hay consumo, hay dinámica en la toma de decisiones y eso nos expone a los mapas donde nos dice hay megaregiones donde esperamos encontrar con mayor frecuencia situaciones de limitación a la producción por micronutrientes. Y sabemos, resultados de estos son de Gabriel Espósito y su equipo en la Universidad de Río Cuarto, que el micronutriente no está solo. Los micronutrientes, en el caso del zinc en particular para maíz, son esenciales y lo tomamos al zinc porque vimos que había una megaregión que coincide con un área de producción de maíz, donde los niveles extractables en el suelo con muy alta frecuencia, es decir, más del 70% de las veces que tomamos muestras de suelos en región núcleo pampeana, el nivel de zinc limita la máxima producción del cultivo. Y esa limitación se traduce en ineficiencias en lo que hace a la producción y al uso de otros nutrientes que aportan mucho a la producción. Por ejemplo, el maíz requiere, para alcanzar adecuada producción, un buen manejo del nitrógeno y el fósforo. Cualquiera de esos dos elementos, en ausencia del zinc, se ven en condiciones ineficientes de aprovechamiento. ¿Podemos fertilizar con más o con menos zinc? No. Tenemos que pensar dónde estamos, qué es lo que estamos buscando y saber que hay una interacción, que el micronutriente solo no funciona, sino que es parte de un conjunto de elementos que hacen a la producción. Y eso ocurre en maíces de primera o maíces siembras tempranas, como también los maíces demorados. Esto es una recopilación de los pocos estudios disponibles que hay de micronutrientes en maíces demorados hechos en una escala de producción. Salimos de las parcelas que mostraba Fernando, donde buscamos estudiar con detalle indicadores, y acá fuimos a escala de producción. Y en escala de producción acá vemos dos situaciones importantes. Estamos hablando de región núcleo pampeana, Pergamino, Oliveros, Arenales o América, oeste de Buenos Aires. En esas condiciones la primera lectura es maíces demorados en promedio responden a la fertilización. Necesitan nutrirse, no son de plástico, son maíces que requieren nutrirse, el suelo lo acompaña, pero el suelo lo acompaña hasta cierto punto. Y en ese contexto la respuesta al zinc expresa cercano a ese 4%. ¿Se acuerdan la curva que él mostraba del ajuste de todos los estudios de parcela? Estaba 5.2% de mejora en condiciones de campo. Maíces demorados, validamos, menos mal, que hay un aporte que está en ese rango, del 4% de resultado del cultivo. ¿Cómo podemos corregir esa deficiencia? ¿Cómo podemos manejar ese nutriente? Las discusiones son amplias y algunos de los abanderados, los que llevaron por delante esos estudios de cómo corregir, Gustavo Ferraris, desde el INTA Pergamino, recopiló información de estudios en aplicaciones de zinc al suelo, con fertilizantes que ingresan por las raíces el nutriente, entre 1,5 kg y 2 kilos por hectárea, o por aplicaciones foliares con un rango de corrección de alrededor de 300 a 500 gramos. Ahí empezamos a hablar un poco en el mismo idioma que hablaba Fernando, diciendo, ya la corrección tiene un rango, no es un número fijo, porque en sí las plantas responden en rangos, y lo que sí estamos viendo es que la respuesta a la cual vamos a capturar con esa corrección, con la aplicación foliar o al suelo, está en términos, en este caso, del 6%, sea uno o sea el otro. Si estamos de vuelta en lo mismo, hay una limitante, esa limitante es frecuente, esa limitante acompaña a un buen manejo del cultivo como un todo, presupuesten un 6% de mejora. Foliar o al suelo, utilizado de forma eficiente, eso es lo que nos contaba Gustavo Ferraris hace un par de años en su recopilación. En los últimos
años se intensificaron los estudios. Yo traté de recopilar de diferentes fuentes estudios en toda la región núcleo donde el diagnóstico de suelo nos sugiere que es más frecuente el problema de zinc o la limitante en zinc, y ahí encontramos exactamente lo mismo, entre un 4,7, 4,8 y 4,9% de explicación del rendimiento asociado a la incorporación de zinc, entre 1 kilo y 2 kilos al suelo, o entre 500 gramos o 750 gramos del elemento cuando es por aplicación foliar. Una observación importante: el ingreso al suelo requiere raíces. Es decir, la aplicación tiene que ser temprana y anticipada a lo que haríamos en una aplicación foliar. Lo que estamos buscando con la corrección de zinc es que el cultivo tenga una tasa de crecimiento no limitada desde sus etapas más tempranas, apuntalando la formación del número de granos. Y eso se logra cuando la corrección evita que se manifieste esa sintomatología de las hojas verde claras, verde oscuras, es decir, que la planta sea ineficiente en capturar radiación. Me fui del libreto de lo que habíamos acordado, no hablar de la parte fisiológica, sí de los resultados, pero veamos que la aplicación al suelo eficiente es desde la siembra hasta aproximadamente 5 o 6 hojas de desarrollo del cultivo. La aplicación foliar tiene que cubrir ese mismo espectro, y eso está más centrado hacia el fin de la etapa vegetativa, pero evitando ingresar mucho en la etapa reproductiva. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar de nuevo el aparato fotosintético que hace la tasa de crecimiento del cultivo. No es fertilizar cuando veo el problema, sino tratar de anticiparnos o no pasar más allá de una etapa vegetativa avanzada. Ya lo presentó rápidamente Fernando. Zinc no es solo para maíz, es donde con más frecuencia hemos visto respuestas consistentes y cuando más experiencias se han ido desarrollando acompañando otras prácticas. El zinc hoy lo estamos viendo con niveles de respuesta interesantísimas. Hay una revisión de 16 ensayos, 5 campañas de estudio, alrededor de 300 kilos del rendimiento alcanzable de trigo en zona núcleo. Ese número me es representativo, no me sirve. Discutimos después en las preguntas. Lo importante es pongámosle magnitudes. Eso es lo que estamos esperando de las correcciones de la limitación de zinc al crecimiento del cultivo de trigo. Es algo interesante y que no es novedoso, ya lo habíamos visto. Lo que pasa es que cambia la frecuencia con que esos lotes empezamos a encontrarlos en nuestra región. El otro cultivo donde en alguna medida nos sorprende la respuesta al zinc es soja, pero usando dos bases de datos diferentes. ¿Se acuerdan esas curvitas que mostró Fernando? La segunda hablaba de la respuesta a zinc en soja y hablaba de alrededor del 2,5% de respuesta. Sobre 18 ensayos, está bien, 2 campañas, no muchas más que esas, pero 2 campañas muy diferentes. Una con una condición hídrica muy favorable, otra con una condición hídrica no tan favorable. En promedio, 2,6% del resultado, 120 kilos de la producción explicadas por la nutrición con zinc en soja. ¿Se viene el zinc en la soja? No sé. Lo que sí sabemos es que el zinc se va de los lotes. Entonces, estemos atentos que la frecuencia con la cual la ayuda a ser más eficientes en la producción de la mano del zinc y va a ser cada vez más rápido de ver. Pasamos al boro. Estoy muy ofendido con vos, Fernando. Boro, empezamos a aprender de micronutrientes hablando de los problemas de boro que tenía el querido girasol. Ese cultivo, que es un tortón con florcitas amarillas y demás, que cada vez se fue corriendo más hacia el oeste y ahora la paloma lo empuja un poquito para el centro, así que estamos ahí peleándonos. Aprendimos que en algunos genotipos, cuando había deficiencias de boro, se debilitaban las cañas, se estrangulaba el capítulo, se desprendía el capítulo y había un fenómeno de corte cuchillo o knife cut. Eso fue 20 años atrás o más. Y también sabemos que cuando eso ocurre, esa mala combinación llevaba a respuestas que valía la pena preocuparse si están alrededor del 5 al 8% del cultivo. Si veíamos 5 o 8% de capítulos desprendidos, hacíamos una cruz y el próximo año que le toque girasol ese lote, estemos atentos porque acá hay un problema de boro. Eso lo aprendimos con girasol. También aprendimos, 20 años antes que verlo en boro en otros cultivos,
que en las campañas con humedad favorable, la respuesta era muy pequeña y errática. Y en las campañas con estrés hídrico, para los que tienen buena vista, estoy hablando del año 1994, comparándolo con el año 96, teníamos situaciones de grandísimas respuestas. Entonces, nuevamente, ante condiciones de estrés, un nutriente que ingresa por flujo masal cuando la planta transpira y que a la vez se mineraliza en la superficie, en la materia orgánica que está en superficie, veíamos una combinación de problemas. Entonces, el boro no es nuevo. Hace mucho tiempo que sabemos que suelos arenosos, suelos con capacidad de lavado importante, condiciones de degradación, es decir, de pérdida de materia orgánica, intensifican los problemas de falta de boro. Pero lo veíamos con un cultivo muy sensible, simple de detectar, que es como era el girasol. Cuando pasamos a estudiar la corrección de boro, el boro es un nutriente prácticamente inmóvil dentro de la planta. Entonces, corregir muy temprano nos genera un problema. Corregimos la deficiencia de boro para el crecimiento de la raíz, corregimos la deficiencia de boro para el desarrollo de una hoja. Y a mí lo que me interesa es que la deficiencia de boro no altere la formación de número de granos, de división de células dentro del tamaño del grano que hace a la plataforma del rinde. Entonces, el manejo más eficiente que consistentemente encontramos en las aplicaciones de formulaciones que contienen boro son las aplicaciones foliares. Y dentro de eso hay un trabajo desarrollado por Emilio Satorre y otros similares por nosotros, que nos dicen, miren, en soja, cuando van a hacer correcciones de boro, piensen en etapas reproductivas, no muy tardías, porque ya no tienen tiempo de corregir nada, pero si se anticipan demasiado, corren el riesgo de corregir bien la nutrición de boro del cultivo, pero no sumar a la producción. Fíjense a la derecha, no sé, sí, la derecha es aquella, donde pueden ver que cuando hacemos aplicaciones superando estadios de R3, la frecuencia de casos con respuesta cae abruptamente. Deja de haber respuesta a boro, dejamos de ver esa mejora en la producción. Hay un error, no es 4,8 kilos, sino 4,8% de mejora promedio. Sí, deja de ocurrir en una frecuencia alta. Pero cuando tenemos respuesta, estamos en ese rango del 5% de mejora. Estoy muy contento con tu conclusión del cobalto y molibdeno, porque mostraste dos cosas que coinciden con lo que uno ve a campo. Sabemos que el cobalto y molibdeno son dos micronutrientes claves en la nutrición nitrogenada. Uno, trabajar sobre la nitrogenasa, la enzima que transforma el nitrógeno dentro de la planta, y el otro, al trabajar sobre la formación de los nódulos en lo que hace al proceso de fijación biológica. Es decir, que en ausencia de estos dos micronutrientes, cualquier cultivo va a tener deficiencias de nitrógeno significativas. Uno por ineficiencia en la conversión del nitrógeno y el otro, en el caso de soja, por ineficiencia en la formación de los nódulos. Y que esos dos micronutrientes, que los vemos como un todo, en soja son claves. Si faltan, no hay fijación de nitrógeno y no hay nutrición nitrogenada, no hay cultivo. Lo que vimos también es algunos resultados variables y que la coincidencia con los resultados de Fernando es, ¿hay respuesta al uso de cobalto y molibdeno? Sí, sumamente errática, dificilísima de predecir, muy compleja en su diagnóstico, porque fíjense que tenemos que corregir con anticipación de algo que no tenemos diagnóstico en el suelo, y que además mucho de ese micronutriente viene arrastrado en la misma semilla. La semilla tiene reservas suficientes como para abastecerse en esos micronutrientes. De hecho, hay un programa de Embrapa en Brasil que proponen enriquecer a nivel de semillero las semillas con cobalto y molibdeno para que cuando se da la implantación del cultivo con esas semillas estén cubiertas con el micronutriente y se independicen de la oferta que hay en el suelo. ¿Qué es lo que vimos cuando recopilamos la poca información extensiva en lotes de producción? Que la respuesta es sumamente variable. Fíjense, hay casos de 10 u 11% de respuesta al agregado cobalto y molibdeno o situaciones muy consistentes, de muchos años, de resultados neutros, para no decir negativos, sin respuesta. Que en promedio
esa mejora no superaría ese 2%, con ese rango gigantesco de variabilidad que no lo podemos asociar a análisis de suelo, región, condición de producción, a nada. Todavía azar, es azaroso su resultado, y que sí sabemos que no podemos desatar, en el caso de soja, de la fijación biológica de nitrógeno. Y donde ahí empezamos a tener otros desafíos operativos, cómo lo aplicamos, dónde lo aplicamos y cómo avanzamos. Entonces, para resumir, en este compendio, en lo que hace al uso de micronutrientes, desde la visión aplicada, es decir, qué es lo que vemos cuando lo llevamos a campo, lo hacemos a nivel de productores dentro de nuestro propio sistema de producción hoy y lo que esperábamos ver, primero es que sepamos que las limitaciones de zinc y de boro son frecuentes para alcanzar la normal producción de cultivos en región pampeana. Son frecuentes. Esa frecuencia la podemos simplificar en un número. Es frecuente encontrar al menos un 60% de casos de posible respuesta. Empezamos a poner números. Eso va asociado a un diagnóstico. Estamos hablando de región pampeana, estamos hablando de 2 cultivos, y que esos diagnósticos se ven mejorados en su respuesta, no por magnitud, sino en frecuencia. Ese 5% va a ser un 5% en año húmedo que en un año seco. Lo que vamos a tener es más cantidad de veces el 5%. Cuando hay una condición de estrés al crecimiento, estrés hídrico, estrés por calor, estrés por uso de herbicidas, estrés significa detención del crecimiento. Ahí es donde el micronutriente es importante, porque la planta le deja el ingreso, el flujo continuo del micronutriente, y es importante el aporte adicional para recomponer rápidamente esa nutrición. Que las correcciones de zinc, foliares o al suelo, están en un rango entre un 5 y un 6% del resultado. Y que las correcciones de boro, dejando de lado la parte de boro en soja, que estamos todavía tratando de medirlo, de zinc en boro, las correcciones de boro son preferentemente foliares. ¿Por qué preferentemente foliares? Por la oportunidad de aplicación. ¿Hay evidencias de otros micronutrientes? Son evidencias, es decir, lo que varía es la frecuencia. ¿Podemos encontrar casos de respuesta? Sí. Lo que nos está faltando es alcanzar ese 60% de veces en los cuales encontramos esa respuesta para empezar a mirarlo con la atención que el micronutriente requiere para llevarlo a términos aplicados. Haciendo memoria, cloruros en trigo. Haciendo memoria, dijimos cobalto y molibdeno en el caso de soja. Y muchos de estos micronutrientes en sistemas altamente intensivos en los cuales las condiciones de extracción intensifican retirar el micronutriente en el sistema. No por la expectativa de producción, sino por las veces en las cuales estuvimos retirándolo. Bien, con eso les agradezco mucho su atención y pasamos a las preguntas. Bueno, nos quedan 5 minutos para preguntas, nada 25. Más. ¿20? 5, está bien. No, si nos daba más, mejor, pero menos mal que no difícil sacarlo. Entiendo que las preguntas van a ir viniendo por aquí. Bueno, mientras esperamos las preguntas por ahí, Fernando, así lo dejamos descansar un poco a Martín. Ustedes no hablaron mucho de los temas de sintomatologías, deficiencias y eventualmente los momentos de corrección. Por ahí podés comentarnos algo de zinc y maíz, cuando la vemos ya es tarde, podemos accionar, ¿cómo deberíamos reaccionar? Sí, es así, cuando la vemos ya es un poco tarde, por lo que comentó Martín recién, de que tiene que, sobre todo, acordémonos siempre de cómo se mueven los nutrientes en el suelo. El zinc es un nutriente más parecido al fósforo, si queremos, de inmovilidad, es muy inmóvil en el suelo, tenemos que tratar de pensar en aplicarlo siempre poco temprano, generalmente un arrancador, porque la sintomatología que nosotros vemos generalmente en el campo es el franjeado amarillo, cuando tiene 4 o 5 hojas. Si nosotros, la corrección evidentemente tiene que ser un poco antes para no tener la manifestación del rendimiento. Después una movilización del nutriente. Y en el caso del boro, bueno, Martín explicó bastante bien, estuvo bastante bueno el gráfico que mostraba acerca de la formación del rendimiento y cuándo es necesario, sobre todo cuando el nutriente es inmóvil en la planta. Eso es esencial. Por ahí el zinc tiene un poquito más de movilidad que el boro. El boro es al revés, el boro es móvil en el suelo, pero es inmóvil en la planta.
Entonces, y acordémonos que el momento de definición del rendimiento en la soja es cuando define el número de flores, que van a ser los futuros frutos, y el boro está muy implicado en lo que es el desarrollo del tubo polínico, que es el momento R1, R2, que él mostraba bastante bien acerca de la mayor frecuencia. Me parece que hay que tener, lo que pasa es que el hecho de poner en la bolsa todos los micronutrientes como un paquete, yo creo que desde el punto de vista del agrónomo, desde el punto de vista del manejo del productor en el campo, tiene que ser que no son todos iguales. Tenemos que pensar, porque son todas cosas que estamos aplicando y tenemos que... Fíjense que el rango de respuesta es bastante bajo, o sea que tenemos que ser bastante finos con la aplicación del momento, ¿no? Exactamente. ¿Alguna más? Nos llega una pregunta acerca de si tienen ensayos en pasturas sobre micronutrientes. Martín. Sí. Yo paso. Sí, tenemos ensayos en pasturas con el uso de micronutrientes, con pasturas en base de alfalfa principalmente, y uno de los micronutrientes con más frecuencia, y ustedes se van a acordar, los que hacen pasturas, es un moteadito negro que tiene las hojas de alfalfa algunas veces, es un problema de boro, y en eso hemos encontrado algunas respuestas. De nuevo, la gran discusión es si esa mejora, que no cambia del 3 al 5% que vimos en el resto de los cultivos, dentro del sistema ganadero es la solución a un problema o es la incorporación de un nuevo problema. Pero sí sabemos que las pasturas, la alfalfa es uno de los más sensibles al uso de micronutrientes, responde. Bueno, creo que se nos agotaron esos 5 minutos que nos dieron para preguntas, pero tanto Martín como Fernando van a estar por el Congreso y ahora vamos a ir al panel de preguntas en la sala de APRESID. Así que si nos quieren seguir por allá, seguramente podemos ampliar cualquier otra duda o pregunta que tengan. Les agradecemos nuevamente y a ustedes por la presencia. Gracias.